Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Valeria Ramos Paz y el día de hoy vengo para hablarles sobre un tema específicamente, la pintura de la época Joseon, una época que sucedió en Corea de 1392 a 1910. Y bueno, primero que nada necesito ponerlos un poco en contexto, entonces por esto voy a hablar sobre lo que viene siendo la misma época Joseon, la dinastía Joseon. La dinastía Joseon fue el último gobierno dinástico que existió en Corea y surgió exactamente después de la caída de la dinastía Goryeo. La dinastía Goryeo solía regirse por ideologías budistas, rituales, religiosidad y cosas de ese estilo. Y bueno, eso es básicamente lo que fue a cambiar la dinastía Joseon y comenzaron a llevarse por una ideología confucianista. Básicamente era una ideología que se regía por los valores humanos, sociedad y cosas de ese estilo. El primer rey de esta época fue el rey Ibanwon, conocido más como el rey Taeyong. Y bueno, esta dinastía básicamente trabajó en revitalizar lo que era la cultura nativa de Corea, sus tradiciones originarias, por lo que recurrieron a fuentes chinas clásicas para poder inspirarse, y esto también generó un cambio en la pintura. Básicamente el paisaje comenzó a tomar más relevancia. En general la cultura fue algo esencial para los coreanos del Gojoseon. Aquí hago un pequeño paréntesis. Gojoseon se refiere al antiguo Joseon, es solamente una forma distinta que utilizan los coreanos para referirse a esta época. Continuando, según las escrituras de las memorias de un almirante francés, Henry Suber, aquí tengo que mencionar que el almirante Henry Suber fue un participante de la invasión de Francia a Corea en 1866. Y básicamente él menciona en sus escrituras que los franceses en ese momento se llegaron a sentir muy avergonzados por el hecho de que, a pesar de que Corea no mantenía algún tipo de realmente avance o fuerza militar, respecto a cultura ellos lo llevaban de una forma muy bien. Había libros, él menciona, había libros por todas partes, incluso en las casas más pobres. Y bueno, es que esto es algo que se daba mucho en Corea para ese entonces. La gente era amante de la pintura y la literatura, por ende en todas las casas había de mínimo de uno a dos libros y pinturas colgadas en sus paredes. Bueno, existieron exactamente 3 etapas en la pintura de la época Joseon. La primera etapa inició de una forma calmada porque apenas comenzaban a introducirse. El estilo Goryeo todavía permanecía y pues todos sus iconos, su iconografía budista también permanecía en las pinturas. Luego comenzamos con la segunda etapa, que se mantiene en la primera mitad de la dinastía Joseon, y básicamente esto se centraba en el realismo y pues en los paisajes del True View. Básicamente esto removió todo el estilo tradicional chino y fue lo suficientemente académico para ser aceptado como un estándar de pintura coreana. Y luego entramos a la tercera etapa, la Edad de Oro, así es como le llaman. Inicia desde la segunda mitad de la época de Joseon, y básicamente es porque cae la dinastía Ming, que es una dinastía china, la cual estaba fuertemente ligada con Corea en ese momento. Y bueno, el arte coreano con esta caída básicamente comienza a tomar su propio camino. Tenemos a Jong-sung. Él se dedicaba a realizar paisajes de la montaña de diamantes, como se muestra en la imagen. Luego tenemos a Jun Do-soo. Jun Do-soo era básicamente un retratista. Y luego tenemos a Kim Hong-do Dangwo. Él básicamente se centraba en realizar pinturas sobre la clase trabajadora, gente común, realizando sus actividades habituales. Luego tenemos a Shin Jung-bok.
con el seudónimo de Hyewon, perdón. Él pintaba a los aristócratas. Y finalmente a Jang Sung-ok, con el seudónimo de Owon. Cabe mencionar que Owon fue uno de los artistas más reconocidos en esa época, y básicamente él fue un pintor final de esta dinastía. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.